Gracias por participar. Primero, estamos viviendo esta situación de miedo, de temor, de una forma muy colectiva, ¿no? Muy social. Entonces, es un tema interesante y, bueno, yo quería de alguna forma presentároslo, cómo el yoga lo ve y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer desde desde nuestras posibilidades, desde nuestra capacidad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, os voy a ir compartiendo una pantalla. Bueno, el tema es avinivesa, que es el miedo. Es el término sánscrito que define el miedo. Miedo, avinivesa. Bueno, yo quería empezar con una... eh, lo voy a, lo voy a poner un poquito más grande. ¿eh? De Seurobindo, unas anotaciones de Seurobindo, cómo define el miedo. Dice Aurobindo, el miedo y la ansiedad son formas perversas de la voluntad. Lo que temes va golpeando esa nota repetidamente en tu mente. Ayudas a lograrlo, porque si tu voluntad por encima de la superficie de la vigilia lo repele, es lo que tu mente subyacente está siempre deseando, y la mente subconsciente es más poderosa, más vasta, mejor equipada para cumplir que tu fuerza e intelecto despiertos. Pero el espíritu es más fuerte que ambos juntos. Del miedo y la esperanza se refugian en la grandiosa calma y autoridad del espíritu. Aurobindo es habla siempre es un poco difícil seguirle, pero porque tiene una gran profundidad. ¿eh? Era un gran jnana yogi, bhakti yogi, filósofo, poeta, revolucionario. Y lo que de alguna forma yo interpreto que él lo que dice es que el miedo es parte de nosotros. Es parte de nosotros. El miedo son formas de nuestra propia voluntad. ¿eh? Pero lo que tú estás temiendo va continuamente golpeando en tu interior, va repitiéndose en tu interior y, 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 y en el fondo es lo que deseas. Ayuda a lograrlo. En el fondo, lo que temes es lo que deseas. Porque la voluntad por encima de la superficie de la vigilia lo repele, es lo que tu mente subyacente está siempre deseando. Es decir, que aunque lo repeles y ay que tengo miedo, en el fondo es como la punta del iceberg, solamente sí es la conciencia, el nivel de conciencia, y de alguna forma uno repele y dice yo no quiero esto, yo no quiero esto. En el fondo, que es la parte profunda eh, del iceberg, lo está deseando. Y es muy interesante esto. Es decir, deseamos aquello que en teoría estamos rechazando. Y, y la mente subconsciente es mucho más poderosa, es más vasta, es mejor equipada para cumplir que tu fuerza e intelecto despiertos. Aunque tú lo rechaces intelectualmente, pero el intelecto es una parte superficial de la mente, en cierta forma. Pero lo que Aurobindo dice, interesante, es que el espíritu, es decir, que hay una conciencia que nos trasciende y que está en nosotros y que es nuestra esencia, ¿eh? Eh, supera, es más fuerte y abraza el miedo y la esperanza, se refugian en la grandiosa calma y autoridad del espíritu. Entonces, lo que Aurobindo dice, para salir del para trascender, para trascenderse, para trascender el miedo, de alguna forma hay que abrirse al espíritu, abrirse a una conciencia superior. Si no, estamos ahí atascados. Luego dice, es un error pensar que por miedo o por ser infeliz se puede progresar. Y a veces esto es parte de la educación, ¿no? Decir, venga, por miedo hay que los padres a los niños metiéndoles miedo a ver si espabilan, o la sociedad metiendo miedo a ver si
a ver si la persona reacciona o actúa y dice, es un error pensar eso. Lo primero es siempre un sentimiento de ser rechazado. El miedo atrae al objeto del miedo. ¿Ve? La infelicidad debilita la fuerza y abre uno más a las causas de infelicidad. Por lo tanto, el miedo atrae el objeto del miedo. Es como, no sé si os habrá pasado, estar conduciendo o haciendo en bicicleta y decir, ¡ay, que me voy a dar contra esto! Que me voy a dar contra esto. Y quieres evitarlo y acabas dándote. Pues es un poco esta actitud, que por lo tanto el miedo proviene del subconsciente. Proviene del subconsciente. ¿Qué es el miedo? Y es un fenómeno del inconsciente. Viene del no darte cuenta, viene de la ignorancia. Al no conocer las cosas, no conoces la naturaleza de las cosas, no conoces el efecto de las cosas, lo que puede ocurrir, las consecuencias de los actos. Uno teme lo que no conoce. Y cuando hay conocimiento no hay miedo. Es un poco el miedo es como la oscuridad. Y en el momento en que aparece la luz del conocimiento, el, el miedo, que es esa sombra, esa oscuridad, desaparece. Entonces, para quitar el miedo hay que poner luz, hay que poner conciencia. Hay que poner conciencia. Entonces, formas de miedo. Formas de miedo. Y aquí podemos hablar de un montón de formas de miedo. Miedo al vacío existencial. Miedo a la nada. ¡Ay, qué miedo! Fijaros, detrás de ese miedo al vacío existencial están muchas de nuestras adicciones. Cuando de pronto no hago nada y estoy así sin hacer nada, ¡ah! El móvil, el cigarrillo, la televisión que la enciendo, ¿eh? el vacío que me genera la nada. Entonces hay un miedo ahí existencial. Es muy profundo este miedo. Es el miedo de la vida también. El miedo de estar en la vida. Hay un miedo a la felicidad. Un miedo a no experimentar el gozo, la paz. El miedo a que no se cumplan las expectativas. Deseo que las cosas me gustaría que fueran como yo deseo, y que no, igual no van a ocurrir, casi nunca ocurre. Por eso tengo miedo, porque están llenos de expectativas, expectativas de que mi pareja sea de una forma, expectativas de yo como profesor de yoga que tenga tantos alumnos, expectativas de que esta pandemia se vayan, expectativas, 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 y fruto de esas expectativas yo tengo una inseguridad, una incertidumbre, miedo a perder mis pertenencias, mi riqueza, mis amigos, miedo a ser ignorado, esto lo llevamos hasta el resto de nuestra vida, miedo a que sea que me ninguneen, que a ser despreciado, que no sea nadie, que no sea nadie, a perder mi estatus, porque claro, yo me tengo que subir a un pedestal, y esto es función, y además la sociedad me ha dicho que yo tengo que subir a un pedestal, que tengo que estar arriba. Y luego ya miedo a recibir críticas. Hay un montón de miedos. Podríamos decir que todos los miedos estos son formas de avinivesa. Todos los miedos, que en el fondo se traduce en un miedo a perder lo conocido. A perder lo conocido. Miedo a envejecer, miedo a la enfermedad. Miedo está en todo, en toda la existencia. Y causas del miedo. ¿Cómo el yoga presenta
el miedo, las causas del miedo, ¿no? Causas del miedo. Primero, de cómo define Patanjali en los Yoga Sutras, en el Sutra segundo del capítulo segundo, 2, dice, yoga es para cultivar samadhi y eliminar los obstáculos, los klesas. Anda, fíjate. Quizá algunos de vosotros no pensabais que el objetivo del yoga era tener samadhi. Igual pensabais que el objetivo del yoga es hacer una postura, hacer yoga, hacer asanas, poner acrobacias, hacer kapotasana, depende de qué escuela de yoga estés, pues te dirán que hagas esto y esto es yoga. O sea, seguro que nadie te ha dicho que es para tener samadhi. ¿A qué nadie? Pocas escuelas. Porque, aunque te lo digan, te lo dicen teóricamente. ¿Pero qué es samadhi? Y samadhi es un estado, no voy a entrar en ello profundamente porque requiere de alguna forma requiere mucha explicación, pero samadhi es un estado de paz. Podríamos definirlo paz, donde uno está a gusto consigo mismo, con el entorno, con el cosmos. Es una adecuada relación con uno mismo y una adecuada relación con los otros, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con la naturaleza, con la tierra entera y con el cosmos entero. Entonces, es una adecuada relación armónica con ello. Y cuando hacemos asanas, que es una forma, una parte, una pequeña herramienta, es para tener una buena relación con nuestro propio cuerpo. Pero nosotros somos más que cuerpo. El cuerpo es algo limitado de la totalidad que somos. Entonces, dice, no tenemos samadhi, no tenemos paz, no tenemos ese estado de fusión con la existencia porque estamos separados, estamos llenos de obstáculos por dentro, estamos llenos de dificultades y esto es lo que hay que ver. ¿Cuáles son estos obstáculos que tenemos dentro de nosotros que nos impiden tener paz? Ahí es el yoga. Por eso yo decía al principio de la práctica, de la clase, que el yoga empezaba cuando empezaba la paz, o sea, en un estado de paz. Porque en un estado de calma, en un estado de sosiego, en un estado de claridad mental, uno puede ver avidya, smita, raga, dvesa y abhinivesa, estos obstáculos. Estos klesas. Y estos klesas nos amargan la vida. No nos lo amarga la vida ni la pandemia, ni nada externo, ni el presidente del gobierno, ni el presidente de Estados Unidos, ni tu pareja, ni nada. Te la amarga los obstáculos, te amarga la suciedad, la toxemia que llevamos dentro. Y esto es parte del hombre caído. Esto es parte, en la cultura cristiana se dice que es el hombre caído, el Adán caído. Entonces es algo que es humano, pero estamos en un proceso evolutivo. Estamos en un proceso de evolución. Y si queremos progresar, si queremos convertirnos en seres humanos con más conciencia, es necesario trabajar sobre esto. Trabajar sobre esto. Y la definición de Patanjali, quizá igual hay algunos de vosotros que no sepáis quién es Patanjali. Patanjali era un poco el que codifica el yoga. El yoga es un concepto que tiene miles de años, desde la etapa védica, y Patanjali en el siglo II, III, no se sabe muy bien en qué momento se le muy bien, es que todavía hay algunas personas entrando, entonces, o que se han caído, posiblemente, eso sí. Entonces, lo que decía es que avidya, quita esto porque si no se ve. Ahí, muy bien. Avidya es la causa de raga, o sea, los klesas son avidya. Avidya está
definido como ignorancia. Asmita como la idea de yo. Raga es el deseo. Dvesa es la aversión y Abhinivesa es el miedo. ¿Eh? Y estos klesas construyen todas nuestras acciones. ¿Mm? Construyen nuestras acciones. Podríamos decir que avidya es la causa de las demás. No voy a conocer, avidya se conoce a través de sus hijos, que es asmita, raga, dvesa y abhinivesa. Asmita el ego, raga el deseo, dvesa el miedo, perdón, la aversión y abhinivesa es el miedo. Y esto es, todo está integrado, no son cosas diferentes, es un mismo árbol. Un mismo árbol que empieza en la semilla, donde va, o en la tierra, si la tierra es fértil, esa tierra es avidya. Entonces, se planta, los klesas se han plantado el árbol del sufrimiento, que se manifiesta de esta forma. Asmita como el ego, el yo, la idea de yo, que iremos hablando un poquito de esto. Raga es el deseo, el hábito de apetecer. Dvesa, el rechazo, la aversión, y ahí podríamos incluir, en Raga y en Dvesa son hermanos, son gemelos. En Raga podemos incluir todas las apetencias, todos los deseos, todas las adicciones a todo, todo el hábito de desear, no importa, incluso los que hacemos asanas, desear ser más flexible, incluye dentro raga. Desear puede ser un deseo bueno, aquí veremos que los deseos no tienen por qué ser malos, pero hay, es el hábito de apetecer constante. Y duesas es el opuesto y abhinivesa es el miedo. Entonces, ¿cómo define Patanjali qué es avidya? Avidya es la causa de los otros, tanto si están en estado dormido, atenuado, intermitente o en estado totalmente activo. Es decir, avidya es, creo que lo había puesto aquí, sí, avidya es tomar lo transitorio por lo eterno, es como él lo define, lo impuro por lo puro, lo doloroso como placentero y al no yo como yo. Esta es la causa de todos los problemas. Es tomar lo que es cambiante, la vida cambia y la vida está en un estado como que es algo eterno. Por eso nos aferramos a esta vida, nos apegamos a esto. Pero la vida cambia. Lo impuro por lo puro. Impuro se refiere a aquel. A ver, la arena en el mar es adecuada, está en su sitio, en la playa. La arena en la playa es, bueno, donde tiene que estar. Pero la arena en casa es inadecuada. La arena en tu casa, si traes arena de la playa a tu casa, esa casa se vuelve sucia, impura. Entonces, lo impuro es lo que no debe estar, pero está. Lo doloroso como placentero. Y el no yo como yo. Esto requiere un poquito. Ya he dicho que conocemos a Vidia por sus hijos. Vamos a explicar un poquito a los hijos. Pero Avidia puede estar en estado dormido, como que no existe prácticamente. Tú, por ejemplo, vas a un retiro de meditación y estás una semana en silencio y mirándote hacia adentro y tu avidia ha quedado en un estado casi sin o atenuada o dormida. Puede estar en un estado intermitente, de vez en cuando pues, puedes tener ataques de ira, ataques de cólera, celos, envidia, y otras veces pues no, otras veces no tienes envidia, pero está ahí.
pero está ahí. Y luego, al cabo de unos años, o unos meses, o unos días, vuelve otra vez los celos. Entonces, puede estar en estado intermitente o en un estado totalmente activo. Un ataque de ira, un ataque de pánico, un ataque de miedo. Puede estar ahí. Por ejemplo, ahora igual no tienes miedo a la muerte. No, no está. Está en un estado dormido. Pero aparece una enfermedad cerca tuya. Te toca, yo qué sé, el virus este y de pronto aparece la inseguridad y el miedo a la muerte. Por lo tanto, avidia se manifiesta, se esconde, se esconde. Y es muy interesante porque avidia significa ignorancia, es como se ha traducido la palabra ignorancia. ¿eh? Ignorancia. Por lo tanto, para eliminar avidia, lo que necesitamos es conocimiento. Pero claro, Patanjali no habla del conocimiento que nosotros entendemos como información. Yo quiero tener información y bueno, pues más información que tengas, no vas a salir, no te va a sacar el miedo. Pues, tú puedes tener toda la información del mundo, pero vidia, avidia, significa vidia, es lo opuesto. Es decir, si tienes A, significa no, no conocimiento. Vidia es lo opuesto, es conocimiento. Entonces, vidia es conocimiento. Y de ahí viene en nuestra lengua la palabra vídeo. Vídeo de vidia. Daros cuenta que muchas de las palabras de nuestra lengua tienen su origen en el sánscrito. Entonces, vidia es conocimiento, pero implica visión, ver, ver, ver y decir lo que ves, no lo que alguien te ha dicho. Es decir, el sabio que, eh, no sé si alguien se ha caído, mira, a ver, el sabio es aquel que de alguna forma mm, habla lo que ha experimentado. Habla lo que ha experimentado. Sí, no hay disociación. Ese es el sabio, ese es el rishi, es el que ve. De ahí viene la palabra en sánscrito, drashta, drishti. Guruji Patavijoy se habla de drishti, la visión, ver, ver. Pero de ahí viene vidya, el que ve, ¿no? Entonces, para eliminar a vidya necesitamos tener la visión. Pero claro, el problema es que pues no la tenemos. Y no lo tenemos y entonces vamos un poco ciegos por la vida. ¿eh? Y ciegos, un ciego llevando a otro ciego. ¿eh? Y guiando a otro ciego. Otra palabra que dice conocimiento en sánscrito es jnana. Jnana es conocimiento. Es otra palabra similar a vidya. Avidia. Jnana, conocimiento. De ahí viene el origen de gnosis en nuestra cultura. Gnosis. Y de conocimiento. Y de gnosis viene el concepto de gospel, de evangelio. El evangelio, fijaros de dónde vienen las palabras. Es muy interesante verlas etimológicamente. Bodhi es otra palabra que se utiliza para conocimiento. Significa, de ahí viene la palabra Buddhi, mejor dicho, de ahí viene Buda, el iluminado, el estar despierto, el estar despierto. También es una facultad que tiene la mente, que es el Buddhi, de ver las cosas, es el intelecto refinado, podríamos decir la percepción directa, la comprensión directa. Y praña es otro término que se utiliza mucho en el budismo, que significa ver desde la otra orilla. Ver desde la otra orilla. Y estos son todos términos de vidia, términos de vidia. Por lo tanto, avidia es lo opuesto a esto. Avidia es es un conocimiento que parece ser que conoce, pero no es conocimiento. Es acciones ejecutadas inconscientemente.
son patrones disfuncionales, patrones, un automatismo que hay en mente-cuerpo, patrones disfuncionales a nivel de pensamiento, de sentimiento y de acción. Entonces, son acciones hechas inconscientemente. Ay, es que no me he dado cuenta. Ay, no sé, he hecho daño, pero ay, sin querer. Porque estamos ciegos, porque no vemos. Entonces, hay que ver todo este proceso para llegar al miedo, porque es parte de lo mismo, es el origen de todas nuestras problemáticas. Porque debido a esta falta de visión se produce asmita. Ya empieza a crecer el árbol. Primero es avidia, luego viene asmita. Asmita es el ego. Asmita es el ego. Es el ego. Es traducción, es yo soy esto. Es decir, de toda la totalidad que es la existencia, de toda la infinitud que es la existencia, yo me identifico, este cuerpo 20 se identifica con una parte de esta totalidad. Yo soy esto, yo soy médico, yo soy médico, yo soy profesor de yoga, yo soy acróbata de asanas, yo soy un gran filósofo, yo soy un gran meditador, yo soy bla, 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 bla. Me defino, me hago, me compartir, compartimento, bueno, me hago pequeñito, me hago pequeñito, me hago un mini yo. Me hago un mini yo del gran yo, que es la divinidad, que es el todo. Yo, este cuerpo-mente, este objeto se apropia de una parte y se cree, bueno, pues el yo. Y todo tiene que girar en torno al yo. Todo tiene que girar en torno al yo. Entonces, por eso, pero Patanjali lo expone de una forma más intelectual y dice, es la identificación del que ve, de la conciencia de ser con lo visto. Es decir, yo me identifico con mi mano y creo que soy la mano. Yo me identifico con mi cuerpo, soy Mr. Músculos de España y entonces me identifico y me voy por ahí anunciando de que soy Mr. Músculos. Soy Mr. Flexible, porque hablo en estos términos porque hay muchos yogis, ¿no? Entonces, el apego al cuerpo es asmita. Es lo más fuerte. Es porque es la identificación más fuerte. No hay nada malo en ello, pero nos reduce. No es lo mismo pensar que el todo. Espera, que hay ruido. Quítame el ruido. ¿Cómo está ahí? Silenciar ahí. Ya. Vale, perdón. Vale. Bueno, entonces lo que me refería, ¿no? Que es que se van cayendo la gente. Entonces, es que de la totalidad que es la existencia, uno se identifica con una parte de ella. Entonces, la identificación puede ser con mi cuerpo, con mis emociones, con mis ideas, con mis creencias. Y es el problema de todos los seres humanos. Y aquí veis cómo por culpa de esta identificación se producen todos los conflictos con tu pareja, hasta contigo mismo. Una parte de ti se pelea con la otra. Entonces, el ego dice, yo soy esto. El ser dice, yo soy. Esta es la diferencia. El ego dice, yo soy esto. El ser dice, yo soy, yo soy.
yo soy todo. Aham Brahmasi, yo soy Brahman. Pero no se dice intelectualmente, se vive. Que esta es la cuestión. Por eso, el que tú conozcas sánscrito y chino y todas las eh, eh, filosofías, etcétera, si no se aplican, no sirven para nada. Solamente se convierte en un juego intelectual, en un apego más, en una identificación más. Entonces, el ego dice, yo soy esto, pero el ser dice, yo soy. Yo soy el que soy, dice Dios a Moisés, creo que era. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién eres tú? Y dice, yo soy el que soy, yo soy. Entonces, en, el, en, el, en, la, en la Biblia, en el Evangelio, yo soy, fijaros, porque aquí se ha traducido de forma incorrecta. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, está en el Evangelio de San Juan. Y hay una tradición más original es, yo soy, es el camino. Tada drastuhu swarupea vastanam. Yo soy, es el camino. Es volver a la conciencia de ser. Cuando uno tiene la conciencia de ser, ¿cuál es la diferencia entre uno que vive en la conciencia de ser, que es consciente de su conciencia de ser, y uno que vive en su mini yo? Pues es todo. Es uno con todo. Yo, decía Jesús, yo y mi Padre somos uno. De ahí viene la palabra Yahvé. Yahvé en hebreo dice yo soy. Yo soy, es lo que es la traducción. Yo soy Yahvé. Y Jesús Yeshua, es el que habla lo que dice Yahvé. Es lo que dice Yahvé, es lo que significa la palabra Yeshua, que es Jesús en nuestra lengua. Lo que dice Yahvé. Por lo tanto, yo soy es impersonal. Y yo soy esto es la identificación con lo personal. Soham en sánscrito, yo soy. Koham, ¿quién eres tú? Soham, yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. Pero el mini yo dice, yo soy Soanso, Pepito, de esta forma. Y mírame, y además tengo másters en esto. Entonces, cada máster es una reducción del yo al hacerse más mini yo, más mini yo, más mini yo. Por eso, por ejemplo, hay un gran maestro que era Swami Shivananda. Swami Shivananda decía, haz un poquito, es muy interesante, ¿eh? Haz un poquito de asanas, haz un poco de pranayama, haz un poco de bhakti yoga, haz un poco de karma yoga, haz un poco de jnana yoga. Sirve un poco, ama, da, purifica, medita, realízate. Pero no te conviertas en un especialista de nada, porque esa especialización de algo te genera una identificación y esa es la trampa. Bien, asmita es una forma de narcisismo. Es muy importante esto porque el miedo viene en relación con esto. Asmita es una forma de narcisismo. En los padres del desierto, que es en el cristianismo primitivo, se llama filautía, el amor propio, amor egoísta, amor hacia uno mismo. Es el amor propio. Tengo amor propio, yo, es que a mí, ¿cómo me dices tú esto? Que yo me siento tan importante como que tú, si yo me subo a un pedestal, a ver quién me baja ahora, tú me vas a bajar de un pedestal, es el amor propio, es el orgullo, en tus formas de manifestaciones. Y es la primera manifestación de la enfermedad. De ahí surge todo. Y os voy a leer algunos aspectos que dicen, por ejemplo,
algunos monjes de esa época, de la época de la Filocalia, que es textos de los padres del desierto, del siglo IV, V, VI, después de Cristo. Decía Teofilacto de Bulgaria: es filáutico aquel que no tiene amor más que a sí mismo, y de ahí se deriva que ni siquiera se ama a él. Es interesante. O sea, el que se ama a sí mismo no se ama. Es una forma casi de odio. El que se ama orgullosamente, vanidosamente, se ama pero mal. San Máximo dice que se ama a sí mismo contra sí mismo. A veces nos vamos a otras culturas, ¿eh? Tenemos en nuestra cultura un arsenal de riqueza espiritual inmensa. Y a veces uno va a otra cultura, no entiendes esta, no entiendes ni esa ni esta. Y al final estás en tierra de nadie. Es bueno abrirse a otras culturas para conocer tu cultura, porque uno habla en la lengua y nuestra cultura, estamos llenos de nuestra cultura por todos los lados, aunque estamos llenos de nuestra religión, aunque no seamos religiosos, es lo mismo. Entonces, el amor a sí mismo en Dios implica el amor al prójimo. Cuando uno es yo soy, no soy yo soy esto, porque cuando yo soy esto ya es... ¿Y tú qué eres? Tú no eres esto, tú eres otro. Entonces, tú eres otro, yo contigo, ¿cómo me puedo relacionar? Pues con amor o con palos. Porque te tengo miedo. Si tú no haces lo que mis expectativas, pues tengo... si satisfaces mis expectativas, te voy a amar. Eso es mi amor. Pero si no satisfaces mis expectativas, te voy a rechazar, te voy a odiar, o te voy a rechazar, o eres mi enemigo, o me das miedo, o me das inseguridad. Y el amigo también me da inseguridad, porque como la vida es cambiante, igual este amigo, dentro de un mes se va o cambia. Entonces vivo en un estado permanente de inseguridad. En el cambio, en el yo soy, ¿qué es el amor? El yo soy es Dios, es el yo va, es la totalidad, es Brahman, es yo soy, pero no es yo, no es mi yo, poco yo, mi mini yo, que se hincha, a ver si se convierte en el gran yo. ¿Me entendéis? El mini yo, por más que se hinche y retenga la respiración y hagas vaca, no, lo único que puedes hacer es explotar. Entonces, eh, eh, cuando uno es el yo soy, cuando uno ha realizado, cuando uno tiene la visión que este cuerpo mental es un instrumento del yo soy, entonces, cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno tiene la claridad y la visión, entonces ese yo soy está en todo. ¿Me entendéis? Está en todo, está en mí, está en mi vecina, está en mi enemigo. Y yo le voy a amar, porque me amo a mi identidad, no a mi identificación. Amo mi identidad y veo esa identidad en el otro y en el otro. Y fíjate, en el negrito ese, en el emigrante, empiezo a ser compasivo, comprensivo, porque veo la divinidad en él y no le veo. Então e tu, Joana, já jantar? Não, ainda não acabou, ainda Espera, está pon o lo que mais se está a oyendo. falar. Sim, mas agora desliga. Até tu não estás a ouvir nada. Então, eu já jantar. Poneros en silencio, por favor, poneros en silencio, que atacáis. Poneros en silencio. Entonces el narcisista busca solo su propio placer a través de las diferentes pasiones que se llaman, o sadripus en yoga, se llaman sadripus, venenos, etc. ¿Por qué tiene una avaricia? Porque desea algo. Porque el mini yo desea y anhela cosas, ¿no? Los celos, la envidia, ¡ay, que me lo van a quitar! ¡Ay, me comparo con el otro! ¿Por qué tengo celos? ¿Por qué tengo celos de la otra persona? Observar eso, observar cómo se manifiesta psicológicamente la enfermedad.
en uno mismo. Porque tengo ira. ¿Por qué tengo ira? Porque quiero eso. Y quiero eso y tengo una energía para obtener eso. Y entonces, la explotación, la violencia, todo son formas del mismo, del mini yo. Entonces eso se va expandiendo, se va expandiendo. Asmita es la primera manifestación. Entonces no voy a poder quitar el miedo si no entiendo este proceso psicológico. Si no entiendo Asmita, cómo funciona Asmita en mí. Entonces, de ahí surgen después Raga y Dvesa, que son primos o son gemelos. El Raga es el deseo, dice Patanjali, de experiencias placenteras, es el deseo de placer, de obtener lo que, pues eso, todos los bienes, por ejemplo, sensibles que hay en el mundo, el mini yo lo quiere. Quiero un coche, quiero una... no quiero pandemias ahora, como yo que estaba tan bien, ahora no puedo hacer lo que a mí me gusta. ¿Por qué me cierran las escuelas de yoga? Y a mí, que yo soy tan importante. Claro, había que compararse con las personas que viven en situaciones mucho peores, ¿no? Que han vivido toda la vida, que podrían de alguna forma compararse, que cambiarían su vida por lo peor de nuestra vida, de este momento, que viven en condiciones absolutamente infrahumanas. Viajar ayuda mucho para ver realidades. Y no pensar que uno es especial. Podías haber nacido en un suburbio de Bombay, en un chabolismo de Bombay, donde el agua que ibas a beber es el agua nauseabunda que pasa por las alcantarillas y que vas a vivir 40 años. Entonces, es muy importante esto, poner la situación en real, ¿no? Entonces, Raga surge del deseo y no es el rechazo de las experiencias desagradables, ¿eh? Pues lo mismo, eso, si no satisfaces mi poco yo, mi mini yo, pues entonces lo rechazo y ahí tengo envidia y enfado y ira y bueno, tengo derechos a todo esto, ¿no? Entonces, Abhinivesa, que es el miedo. Aquí es donde, fijaros, esto va expandiéndose, va expandiéndose, va expandiéndose, surge de avidia, surge de la falta de claridad, surge de la falta de visión, surge de la falta de visión y entonces se va a ir manifestando. Y entonces, ¿qué es avidia? Es el miedo. ¿Pero qué es el miedo? Es la automática tendencia por la continuidad. No quiero... Dice Patanjali, predomina en todos, incluso en los eruditos. Es decir, en mis apegos, a los que yo estoy. Porque, fijaros, importante, en Dvesa, el apego al sufrimiento es incluso mayor que al placer. De ahí viven todos los psicólogos. Si, por ejemplo, una persona en un día te dice una alabanza, a los 10 minutos tú lo has olvidado. Pero, si te ha pasado, si alguien te ha dicho algo malo, si alguien te ha criticado, te ha juzgado, eso va a quedar dentro de ti, días y días y días. Por lo tanto, el apego al sufrimiento, a Dvesa, el apego es más fuerte que el apego al placer. Y de ahí viven los psiquiatras y los psicólogos. Abhinivesa es el miedo. El miedo no es a la muerte, porque no conoces lo que es la muerte. Si no has muerto, no conoces la muerte. Entonces, es miedo a perder lo conocido. Miedo a perder todo, cualquier cosa, hasta tu vida miserable. Al menos es mi vida miserable. Y esa vida miserable es mía, no es tuya. Quiero vivir, esa es mi realidad.
y no quiero que muera. Entonces, es el apego a esa falsa identidad. Krishnamurti dice, la cuestión real es, ¿puedo morir mientras vivo? ¿Puedo morir a todos mis apegos materiales, psicológicos y religiosos? Krishnamacharya decía que el auténtico yoga es la preparación para la muerte. Claro, partes de un concepto muy importante. Patanjali habla de, para eliminar los kleshas es necesario swadhyaya. Swadhyaya es conocimiento, investigación. Swadhyaya, en el Sutra 1, habla Tappa Swadhyaya Isvara Parinidhana Kriya Yoga. Kriya Yoga, el yoga de la purificación, tiene 3 elementos. Tapas, Swadhyaya. Bueno, Swadhyaya es la investigación. Hay que aprender a investigar, a mirar. No desde el punto de vista psicoanálisis, ¿no? O sí, implica todo. Implica el autoconocimiento, el conocer las reacciones, los impulsos, las motivaciones detrás de las acciones. Tú igual estás pensando que estás haciendo una acción muy altruista, muy bonita, y es verdad, de cara a la galería, pues es posible, pero si tú arrascas un poco, igual lo que estás buscando es prestigio, es fama, es nombre. Entonces, hay que buscar, mirarse para saber si la acción, si la intención parte de una si es honesta o no, ¿no? Es sincera, ¿eh? Porque, porque uno, en medida en que uno va investigando sobre sí mismo, se empieza a dar cuenta de que, de que, de que hay una cacofonía dentro. San Pablo decía, hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer lo hago. Ese es el problema del ser humano. Entonces, eh, para hacer este proceso de investigación en uno mismo, hay que, sabéis, en la estructura psicológica de los chakras, que son centros de energía, que son centros de... Es como un mapa donde podemos ir investigando qué pasa en nuestro ser, qué pasa en nuestra, en nuestra estructura psicológica. Es todo psicología pura. Entonces, hay varios planos. ¿Eh? Eh, tenemos varios planos. El plano mental, para los que estáis más conocidos en los chakras, sería pues el Visuddhi chakra, el Anyati Visuddhi chakra. El plano vital, que implicaría el Anahata, el chakra del corazón, el chakra del estómago, el Manipura y el chakra segundo, el Swadhisthana, y ese es en el campo vital, y en el campo físico sería el Muladhara. Bueno, pero sin meterme en estos, pues silenciar a todos. Por favor, poneros en silencio. Sí. Ahí. Vale. Entonces, hay que ver los diferentes planos. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, el miedo en estos campos. El campo mental, el campo del sentir y el campo del cuerpo, el campo de lo físico. En el mental, en el plano mental es el plano de las ideas, es el plano de qué me puede pasar, qué me va a pasar a mí. Eh, mm, es el plano de alguna forma que estamos imaginándonos cosas, imaginándonos catástrofes. Por ejemplo, la televisión, las redes sociales, por ejemplo, en este caso de la pandemia, tanta información, nos está estimulando enormemente la imaginación, lo que nos puede pasar. Entonces, el miedo mental es el miedo de las imaginaciones, el miedo de, de lo que uno se dice a sí mismo, de las palabras que uno se dice a sí mismo.
Sí, son todo, sí, la hipocondria, por ejemplo, la persona que dice, voy a coger un avión y el avión, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se caiga, etcétera, ¿no? Fobias, etcétera. Ahí surge mucho en el plano mental, o se inicia esto en el plano mental. Son pensamientos, ¿no? Y uno piensa que va a coger cualquier enfermedad, ¿no? A través de la imaginación, que es contagioso y qué contagioso es, que lo vas a coger, que si lo coges va a ser terrible, todo eso. Uno empieza a temblar, etc. El vital es lo que tú sientes, está en relación con el sistema nervioso. Son sensaciones, sientes calor, sientes frío, transpiración, cuando tienes miedo, eh, todo tipo de sensaciones negativas, desagradables, el corazón empieza a latir, son los ataques de pánico, pues están ya en el campo vital, en el plano vital. Y de repente tienes calor y tienes frío, es decir, eh, es, eh, es más auténtico, es más real ese miedo, ¿no? Pero luego hay un tercer miedo que todavía es mucho más profundo, que es el miedo que está en lo físico, que está en el miedo en las células. ¿eh? En las células. Este miedo que está en este plano es muy difícil de erradicar. Es muy difícil de erradicar. Algunos psicólogos hablan, por ejemplo, de que el origen del miedo profundo es igual, pues, eh, el momento del parto, en el momento del parto, el, el saltar a lo desconocido y a todas las experiencias, porque estaba el bebé tan a gustito dentro del vientre de la madre que de pronto salir afuera implicaba todo tipo de amenazas. Entonces es el miedo celular, es un miedo que está ahí dentro del cuerpo. Yo recuerdo una vez haciendo un vipassana en la India, vipassana hay que ir observando las sensaciones y disolviendo las tensiones, disolviendo los nudos, buscando la ecuanimidad, el sosiego, la calma. Y entré en un espacio muy profundo, muy profundo, muy profundo, y veía que había una parte de mí que no podía desanudar, que era en la boca del estómago, como una especie de mariposas, pero muy sutiles porque ya llevaba 7 días en silencio y meditando muchas horas al día y, y estaba trabajando sobre esas sensaciones en la boca del estómago y no podía disolverlas. Entonces pregunté al maestro, un indio que estaba allí, que estaba guiando el Vipassana, y me dijo, es un miedo existencial, es miedo a la existencia, es un miedo por el acto de vivir, uno ya tiene miedo. Entonces, ese miedo es muy difícil de eliminar. Y ese es el miedo que de alguna forma, eh, mm, por donde mm, por donde las enfermedades entran. Obviamente, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hacer mucho con el medio físico, porque una vez que esté muy instaurado en sí mismo, disolverlo cuesta, es parte de la humanidad, pero se retroalimenta con, con, con pensamientos negativos. Por eso, si ponemos un ejemplo, la pandemia de ahora, todo el mundo está, fijaros, eh, eh, en estado metidos en casa, con todas las redes sociales puestas, escuchando las noticias, miedo, miedo, miedo. Miedo, desde tradicionalmente, ha sido la forma de que los poderes han controlado al pueblo. En la época de la Inquisición, en la época de la Edad Media, la Iglesia metía miedo, miedo al infierno, miedo a que si no haces lo que el obispo decía, pues ibas a tener todo tipo de tragedias, ibas a morir, ibas a tener... ¿eh?
es de alguna forma la forma en que el poder ha dominado. Tienes miedo, estás... Entonces, estamos demasiado abiertos a ello, abiertos a, abiertos a noticias, a constantemente recibiendo información y la mente, el pensamiento se retroalimenta. Si tú quieres dejar de pensar, tienes que dejar de pensar. Y dejar de pensar es dejar de no alimentar el pensamiento con más pensamientos. Y además pensamientos que vienen de fuera, pensamientos que vienen del otro, pensamientos que vienen del pánico de otros y del miedo de otros, en el cual es contagioso. Entonces hay que parar eso. Bien, ¿cómo superar el miedo? Bien, forma directa, los antiguos místicos. Los místicos. Los místicos dicen, Isvara Pranidhana, entrega a Dios. Real. Dios es todo. Si Dios es todo, yo no tengo miedo. Si yo estoy en todo. Entonces, el místico se pone en contacto con el alma y ese alma se entrega a Dios. Un ejemplo, por ejemplo, Krishnamacharya. Cuando le preguntaban, ¿tú duermes bien a Krishnamacharya? Y decía Krishnamacharya, yo siempre bien, duermo bien. Decía, yo pongo mis problemas, cuando me voy a acostar, se los dejo a Vishnu, él los ha creado, que él los resuelva. Yo me voy a la cama. Entonces, esa actitud es la actitud más inmediatamente creo que el miedo desaparecería, pero como no creemos, como no tenemos esta entrega, como no tenemos esta confianza, pues es difícil. Entonces, hay que hacer algo. Y hay que cambiar los patrones mentales disfuncionales a través de la meditación. Hay que, en vez de pensar en 70.000 cosas, empezar a poner, porque el miedo es una, fijaros, vamos a ver, yo tengo miedo a hablar en público. Entonces, como tengo miedo a hablar en público, digo, pues no voy a hablar. O, ay, que tengo miedo. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como tengo miedo, se va a crear en mi cuerpo-mente, en mi mundo mental y en el mundo físico, y el mundo vital y físico, pues se va a crear unas sensaciones de pánico, se me va a producir tensión en el diafragma, se me va a encoger igual los hombros, voy a empezar a transpirar, ay. Y entonces, como tengo miedo, no actúo. Pero si tú piensas desde la cabeza, intelectualmente, te das cuenta que ya tienes eso que tú quieres evitar. Tú quieres evitar esas sensaciones, pero ya las tienes. La única forma de quitar el miedo es con valor. Haciéndolo. Si tengo miedo en hablar en público, la única forma que yo puedo quitar ese miedo es hablando en público. No hay otra forma. Si tengo miedo a coger el coche y conducir, la única forma que puedo quitar el miedo es cogiendo el coche y conduciendo. No hay forma. Pero fijaros que el miedo ya me va a dar las sensaciones que intento evitar. Este es el juego de ello, ¿no? Entonces, primero cambiar el mundo mental con pensamientos positivos, construir otra forma de pensar, sonreír al miedo, porque si tienes miedo al miedo, el miedo bueno, se envaluntona. Entonces, la única forma es sonreír al miedo. Parar la imaginación. La imaginación es la fantasía, es lo peor de todo. Es lo peor de todo. Observar y cómo quitar la fantasía, concentrándose en cosas concretas. Mira, tengo miedo, pues mira, me voy a poner a trabajar. Corporizo esa inseguridad o esa angustia, la corporizo, la meto en el cuerpo, la trabajo. Entonces,
dejar de leer noticias que agravan la angustia y el miedo, y darse cuenta que el miedo atrae a lo que temes. Lo que decía Aurobindo, el miedo atrae a lo que temes. A nivel de cosas prácticas, trabajar con el cuerpo a través de asanas centrada en la respiración, porque el miedo entra de estar dentro del mundo vital, fundamentalmente. Y el mundo vital es la respiración. Entonces, es el sistema nervioso. Entonces, trabajar las asanas, el pranayama, para purificar, para fortalecer, para purificar el cuerpo vital. Y lo más importante, Patanjali lo dice en el primer capítulo de los Yoga Sutras, dice, Maitri, Karuna, Mudita y Upekkha. Si tú no puedes pensar en el Dios, en la totalidad, en el divino, vamos a ver, piensa primero en amar al vecino. Sal del mini yo para ponerte en el yo del otro. Ama al otro. Mírale, expande tu corazón. Ten compasión por la gente que sufre. Comparte el amor con los demás, comparte. Fijaros que la filosofía yógica parte de la filosofía védica, de la etapa védica. En la etapa védica eran 3 elementos muy importantes. Eran tapas, dana y yajna. Tapas es la austeridad. Necesitamos fortalecer. Cuando hacemos asanas, estamos desarrollando tapas, fuego, aumentando nuestra voluntad. Te levantas temprano por la mañana y dices, voy a hacer la práctica de asanas. Con una idea, con una orientación, con un propósito, que es samadhi. Porque puedes hacer el propósito, te levantas por la mañana para hinchar el minillo. Y a ver si, y ten cuidado que puedes explotar. Entonces, no, haces asanas con el objetivo de samadhi, paz. Voy buscando paz. Se acerca a la práctica, a ese estado de paz. Entonces, tapas es un elemento muy importante. Austeridad, control de lo que comes, de la cantidad, del cómo lo comes. Eso es muy importante, tapas. Y dana es dar. Fijaros, incluso ahora todo es comercial. Es que no, yo solo doy si recibo. Fijaros, los antiguos no. Ahí no es posible obtener samadhi. Mira, por mucho yoga que hagamos, tenemos que dar, tenemos que generar generosidad. Venimos ya con deuda al mundo, del mundo, de nuestros padres, de nuestros ancestros, que nos han traído aquí y tenemos todas las comodidades del mundo. Tenemos que contribuir al mundo, dar generosamente, dar gratuitamente, dar. Mirad lo que pasa ahora con las vacunas, horrible, es lo mismo, es el egoísmo, el egoísmo ya en los términos de decir, ya es que la vida humana importa nada, se hace negocio con todo. Fijaros la tremenda avaricia que tiene la sociedad, estas compañías farmacéuticas que generan enfermedades y luego te las quieren quitar. Ellas las generan, ellas te las quieren solucionar. Mirad lo que está pasando, es la realidad. El ser humano no les importa, todo se transforma en dinero, porque no hay Dios ahí, porque no hay divinidad, porque solo se ve objetos, todo para mi yo. Entonces, dana es muy importante. Sin dana, sin esa generosidad, sin yo doy, pero no espero, o sea, yo doy conocimiento, doy tiempo a mis amigos, doy espacio, doy lo que tengo de alguna forma, lo que yo más admiro, lo doy, lo contribuyo, eso es mi vida, quiero dar eso que a mí me alimenta, quiero compartirlo contigo, me alegro. Y sobre esto se puede construir karuna, mudita, upekkha, ecuanimidad. Patanjali dice que hay que cultivar eso. Si tú no puedes ir directamente a Isvara Pranidhana, al yo soy, no al mini yo soy,
sino al gran yo soy, si tú no puedes ir porque tienes una conciencia de separatividad muy fuerte, hay que romper esa conciencia de separatividad saliendo de ti, yendo al otro. Maitri, Maitri. Entonces, adoptar la actitud más elevada posible. ¿Cuál es la actitud más elevada posible? La que yo pueda, la que yo aspiro. Lo máximo que yo puedo. Porque desde el planito este del mini yo, pues hay conflicto, hay inseguridades. Mis acciones no son acciones limpias, libres, no son acciones conscientes, son acciones condicionadas. Entonces, tengo que abrirme, elevarme, aspirar, anhelar. ¿Por qué pensáis que subimos los brazos en Surya Namaskar? Para anhelar, para subir, para estirarnos hacia arriba, hacia lo alto. En la base védica, el yagna es muy importante. El yagna es el intercambio de niveles. Es abrirse a la luz, para que la luz baje. Y entonces, solo la luz que viene de lo alto puede entrar en el plano mental, en el plano vital, pero y en el plano físico. Y es ahí cuando esa luz, esa conciencia divina entra en el plano físico, entra en el plano vital, en el plano físico, en el plano mental, lo envuelve todo. Entonces estamos protegidos del miedo. Porque yo soy. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo creo que de alguna forma, sí, de alguna forma te he dicho todo lo que quería decir. Shraddham pratarhavamahe Shraddham madhyandinam pari Shraddhagam suryasya nimruchi Shraddhe shraddhapayehama Om Shanti 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 Shraddham pratarhavamahe Shraddham madhyandinam pari Shraddhagam suryasya nimruchi Shraddhe shraddhapayehama Om Shanti Shanti Shanti